Que el Señor les bendiga en esta tarde, iglesia. Es un gusto compartir un tiempo para aprender un poco más de la palabra. Siempre es importante y necesario aprender algo de la palabra, aprender una porción, algo que nos edifique, ¿verdad? Y queremos hacerlo en esta tarde juntos, amada iglesia. Y vamos a usar dos porciones de la palabra en esta tarde. Una la vamos a buscar ahí en sus casitas. Busquen Hebreos capítulo 2, verso 3. Y la otra va a estar en Filipenses, también capítulo 2, pero el verso 12. Repito nuevamente la cita. Una la vamos a encontrar en Hebreos 2, 3 y otra en Filipenses, capítulo 2, verso 12. Y vamos a iniciar con Filipenses, leyendo la palabra en Filipenses 2, 12. Dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a Hebreos. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a orar. Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos. Sabemos que tú eres el único que tiene el control de todas las cosas, Señor amado. Y por eso, Señor, vamos a ti. Porque tú eres la fuente de inspiración, tú eres la fuente de luz, tú eres la fuente de salvación. Padre, ayúdanos a compartir este tema, que sea de edificación para mi vida, para la vida de los que escuchan esta enseñanza de tu palabra, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es viva, porque tu palabra dice que es más cortante que espada de doble filo. Dejamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Sea usted el que conduzca nuestra vida y que nos da esa sabiduría para aprender. Gracias por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, Dios amado. Amén y amén. Pues vamos a estar viendo, ¿verdad?, estas porciones de la palabra que tienen algo en común, hermanos. Y el tema de esta tarde es cuidando nuestra salvación. Cuidando nuestra salvación. ¿Por qué es importante cuidar la salvación, hermanos? Se nos está pidiendo que prediquemos la salvación, que prediquemos el evangelio, las buenas nuevas. Pero a veces tenemos que cuidar nuestra salvación, porque la salvación se puede perder, ¿verdad? Muchas veces la gente, todos, en algún momento piensa en qué casa comprar, en qué automóvil comprar, qué vamos a hacer de comer, en dónde voy a trabajar, a qué me quiero dedicar, qué voy a hacer con mi vida en algunos años, qué voy a hacer con esta vida, ¿verdad? A dónde lo voy a invertir, este dinero que tengo, dónde lo voy a invertir. Y está bien, hermanos, es bueno planear. Pero poca gente o casi nadie piensa qué es importante para mí en el futuro. Y no se preguntan en dónde voy a pasar la eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo después de que muera? Pensamos en qué comer, pensamos en qué estudiar, pensamos en qué vestir, en qué comprar, pero no pensamos, o son pocos los que piensan, ¿qué va a pasar conmigo después de que muera? En la eternidad. No pensamos en eso. Y pensar en eso, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque no se puede dejar para después. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, nos dice de la siguiente manera. Dice así, Apocalipsis 3:11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene más pronto de lo que pensamos, hermanos, de lo que suponemos, de lo que creemos.
Y lo importante no es eso. Lo importante es, estoy pensando dónde voy a pasar la eternidad. ¿Dónde quiero vivir después de esta vida física? Porque hay una vida física, pero también hay una vida eterna en Cristo Jesús. Y pocos pensamos en eso, pocos pensamos en ello, hermanos. Pensamos, ¿por qué? Porque la filosofía humana, la filosofía de este mundo es, ay, vive, aprovecha el momento y después nadie sabe. Pero dice la palabra, que es viva y eficaz, que retengamos nuestra salvación, que cuidemos nuestra salvación. Decía Hebreos, que leíamos al principio, hermanos, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue dada por los que oyeron? A lo mejor, hermanos, hay gente que no ha escuchado el Evangelio, pero tú y yo tenemos la fortuna de haber escuchado el Evangelio, de conocer del Señor, de saber que hay una vida eterna, de saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no basta con eso, tenemos que cuidar esa salvación, porque la palabra nos lo vuelve a recargar ahí en Filipenses 2:12, que fue los que leímos. Por tanto, amados míos, le dice Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No descuidemos nuestra salvación, no descuidemos ese regalo que Dios nos ha dado. La salvación es algo que se recibe por gracia, es un regalo inmerecido, hermanos. Es algo que tú ni yo merecíamos, porque no somos perfectos, porque a veces somos muy testarudos, muy tercos, a veces no nos queremos humillar, pero Dios nos ha dado un regalo de conocerle, de haber escuchado la palabra de Dios, de haber escuchado el mensaje de salvación. Es una obra de gracia, de amor de Él hacia nosotros. Y se obtiene por medio de la fe. Mas, sin embargo, este regalo, hermanos, es algo que si lo descuidamos, si no le ponemos atención, si no lo cuidamos, si no nos ocupamos de él, lo podemos perder, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 8, de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Un regalo tan hermoso, hermanos. Un regalo eterno. No se puede descuidar. No descuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que la salvación se recibe por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y es cuando tenemos la vida eterna. La palabra de Dios ahí en Primera de Juan 1:12, vamos ahí, a Juan, no a Primera, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice de la siguiente manera. Evangelio de Juan capítulo 1 dice 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, la salvación es un regalo que se recibe cuando tú dejas que Jesucristo entre a tu corazón, cuando tú le das permiso, porque esto es algo voluntario. Dios no forza a nadie. Dios es una persona que con ese libre albedrío que nos dio, esa libertad de decisión, de escoger, nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno abre. Y Juan dice en otras palabras, mas a todos los que le recibieron, o sea, a los que quisieron recibirles, les hizo hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo más se recibe la salvación? Ya dijimos, abriéndole el corazón al Señor, diciéndole que le queremos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y creemos.
creemos en Él. La palabra de Dios nos dice que si creemos en Él, Él va a habitar en nosotros. Él va a venir a hacer morada en nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a usar bastante la Biblia, hermanos, así que ahí anoten las citas o búsquenlas si pueden. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón, ya le recibimos, ahora tenemos que creer de todo corazón que Él es Dios, que Él es el poderoso, que Él es grande. Esa gracia que el Señor derrama a través de esta salvación se puede perder, hermanos. Hay posibilidades, ¿verdad?, de que nuestro nombre sea borrado del libro de la Biblia, del libro de la vida que dice la palabra que hay en Apocalipsis. Se puede borrar si descuidamos nuestra salvación. Por eso cuidemos, no descuidemos, cuidemos nuestra salvación. La palabra de Dios nos dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan, capítulo 15, verso 6, dice así, el que en mí permanece será echado fuera como pámpano el que en mí no permanece, eso de no leer, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. El que no permanece en Dios, hermanos, el que descuida su salvación y no es firme en permanecer en Dios, venga lo que venga, escuche lo que escuche, se burlen de Él o no se burlen, puede ser que sea echado fuera y su nombre ya no aparezca en el libro de la vida. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, hermanos. ¿Cómo se debe cuidar la salvación? ¿De qué manera se debe cuidar la salvación? La salvación se debe cuidar, hermanos, de una manera en que yo esté vigilante cada día de mi vida, de creer, de aceptar al Señor y de estar constante en sus caminos. ¿Por qué? Porque esta salvación fue una salvación tan grande que el Señor la logró no tan fácilmente, hermano. Él la logró a precio de sangre. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recibimos una salvación tan grande, hermanos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros y murió en una cruz por amor. ¿Qué pasa, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué pasa si nosotros, ya habiendo aceptado a Cristo, ya creyendo, sabiendo que fue una salvación muy grande, a precio de sangre, qué pasa si la descuidamos, hermanos? Dice la palabra que si descuidamos la salvación, es porque el enemigo quiere que esto suceda. El enemigo es el antagónico de Cristo. Él quiere que nosotros descuidemos nuestra salvación. Y Él quiere que no estemos atentos ni vigilantes ni ocupándonos de nuestra salvación, como dice Filipenses 2:12, con temor y temblor. La palabra nos dice
ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, es un texto muy conocido: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos cuidar nuestra salvación, hermanos, siendo sobrios, velando, porque tenemos un enemigo que quiere que tú y yo como iglesia no cuidemos esa gracia que Dios nos ha dado, ese tesoro tan grande, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Quiere que nos descuidemos, quiere que nos aletarguemos, que estemos ahí diciendo, no, pues es que ya soy salvo. Pero ocúpate de tu salvación, vigila tu salvación, cuídala. Está atento, estemos creyendo. Amén. El enemigo, hermanos, es oportunista. Él busca una oportunidad para que nos engañe nuestro razonamiento, nos engañe, nos nuble el entendimiento y descuidemos nuestra salud. Digamos, no, pues, ¿para qué tengo que orar? ¿O para qué tengo que leer? ¿O para qué tengo que ir a la iglesia? ¿O para qué tengo que estar estudiando la palabra? Porque sabe que eso es ocuparse de la salvación. ¿O para qué le tengo que hablar a otro de Cristo? ¿Para qué le tengo que decir a la gente que Dios le ama? Pues si yo ya tengo la salvación. Eso el enemigo quiere, porque él es oportunista, hermanos. Vamos a Marcos, capítulo 4, verso 15. Dice la palabra: estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El enemigo está esperando, ¿verdad?, la oportunidad para arrancar de nuestra vida lo que hemos creído, para arrancar de nuestra vida la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. El enemigo es oportunista, dice que estos son los que cae la palabra, pero el enemigo, como es oportunista, dice, no quiero que crean, no quiero que crezcan, no quiero que maduren en la fe, quiero que decaiga su ánimo, su gozo, su confianza, porque sabe que eso es descuidar la salvación. Pero no, debemos cuidar nuestra salvación. La palabra de Dios nos advierte, hermanos, que es muy importante cuidar nuestra salvación. Vamos a Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, amén, verso 47, amén. Dice así la palabra de Dios en Lucas 12, 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nosotros hemos conocido la voluntad del Señor y no queremos ser como este siervo que, conociendo la voluntad del Señor, dice, no se preparó, se descuidó, dijo, ay no, pues sí sé cómo es mi Señor y sé que va a venir un día, pero pues mientras así vivo como si no lo conociera. Dice que va a recibir un castigo. Nosotros no queremos recibir un castigo, queremos recibir el premio a nuestra fidelidad. Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Día a día, acercarnos más a Dios. Día a día, comunicarnos más con Dios. Día a día, aferrarnos más a Dios. Esperar las promesas de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es como aquel, hermanos, que es rescatado del fuego, ¿verdad? No sé, yo nunca he estado en ningún incendio, pero he oído, gente me ha comentado que sí le ha tocado vivir esa experiencia dura, difícil. Dice, cuando llegan los bomberos a rescatarnos, sentimos como que el corazón se engrandece porque decimos, ya llegó alguien a salvarnos. Igual nosotros, hermanos, ya llegó alguien a salvar nuestra vida. Ya llegó alguien a rescatarnos de nuestros delitos y pecados, que fue a precio de sangre. Pero si la descuidamos, es como querer volver a entrar a las llamas, es como querer volver a meternos al fuego. No descuidemos nuestra salvación. Porque la palabra nos dice, hermanos, que en ningún otro hay salvación. Hoy en día se ofertan muchas religiones,
muchas filosofías, pero la única verdad está en Jesucristo. Vamos a Hechos, capítulo 4, verso. Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra de Dios. En ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo nos lleva al Padre. Él se entregó voluntariamente por amor a mí, por amor a ti, y se entregó voluntariamente para que tú y yo tuviéramos acceso a la presencia del Padre. Y Él está intercediendo por nosotros en estos tiempos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no podemos ir a ningún otro, solamente a Él. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no nomás tienes palabras bonitas, palabras de aliento, palabras que me ayudan en momentos difíciles. No, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros aceptamos a Cristo y tenemos vida eterna si vamos a Él. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Entonces es muy importante, amado hermano, amada iglesia, nosotros, la grey de Dios, el pueblo de Dios, que cuidemos nuestra salvación, que nos encarguemos cada día de estar cuidando nuestra salvación. Ahora, hay posibilidades, ¿verdad?, de que no cuidemos nuestra salvación, que seamos descuidados, que no seamos cuidadosos, sino descuidados con esa gracia que Dios ha derramado. Y ese descuido, hermanos, trae resultados fatales a nuestra vida cristiana. Ese descuido, esa pereza espiritual, ese decir, ay, pues ya tengo 20 años en el Evangelio, 15 años o 2 años. ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer? ¿Para qué tanto ir al templo? ¿Para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanto dar de gracia? No, hermanos. Al contrario, dice la palabra que entre más tiempo pasa, más cerca está de nosotros la redención, el tiempo de venida del Señor, que cuando creímos. ¿Qué es un descuido, hermanos? Un descuido es una negligencia, algo a lo que no se le da importancia. Y la salvación es algo de tener presente diariamente. La salvación, hermanos, es algo tan oída. Predicamos salvación, le decimos a la gente, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo quiere darte vida eterna. Pero hoy en día muchos cristianos, mucha grey de Dios, estamos descuidando nuestra salvación. No nos estamos ocupando, no la estamos cuidando, no le estamos dando la importancia de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de creer en Él, de confesar su nombre. Y hay peligros, hermanos, peligros de que seamos, ¿verdad?, borrados del libro de la vida y de ser desaprobados por Dios, hermanos. Vamos a 2 de Corintios 10, 18. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 18 dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No somos aprobados por lo que pensemos nosotros o supongamos nosotros. Somos aprobados porque estamos cuidando nuestra salvación, hermanos. Y porque Dios es el que se encarga de ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Cuando descuidamos nuestra salvación, hermanos, también corremos el peligro de no ser tenidos por dignos, de no ser hijos aceptos delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 5, pero el verso 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día todos, sin excepción, vamos a comparecer ante nuestro Hacedor. Y en aquel día, si descuidamos nuestra salvación, no vamos a decirle, Señor, es que 15 años fui salvo, pero estos últimos 8, pues me descuidé. No, tenemos que decirle, Señor, 20 años, 15 años, 50 años fui cuidadoso con mi salvación. Cuidé mi salvación. Amé mi salvación. Valoré la gracia que derramaste. Valoré el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y ese amor tan grande y esa paciencia tan grande que siempre me mostraste. El libro de Lucas, hermanos. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Verso 34. Aleluya. Lucas 20, verso 34. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Cuando cuidamos nuestra salvación, hermanos, tendremos un tiempo glorioso de resurrección, un tiempo glorioso de estadía con Dios por la eternidad. Descuidar, hermanos, es despreciar, es tener en poco, es volvernos al lugar peligroso de donde Dios nos había sacado o de donde Dios nos había rescatado. Lot, ¿verdad? Usted conoce la historia de Lot. Lot empezó a vivir cerca de gente mala, de gente pagana, de gente que cometía atrocidades, inmoralidades, homicidios, hechicería. Bueno, era una ciudad, ¿verdad?, tremenda donde Lot se fue a meter con su familia, hermanos. Y Lot, ¿verdad?, tuvo que ser rescatado por Dios de ese lugar lleno de avaricia, lleno de homosexualidad, de depravación. Pero usted conoce la historia. Lot y sus hijas salieron, pero aquella mujer, el pecado la atrajo tanto que dijo, ay, y volteó, ¿verdad? Cuando nosotros descuidamos nuestra salvación, hermanos, podemos caer en no ser aprobados por Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos? Dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande. Filipenses leímos. Es como aquel, hermanos, que es rescatado de una situación peligrosa y se vuelve a meter en esa situación peligrosa. Vuelve a querer juntarse con esas mismas amistades que lo llevaron a esa situación de peligro. Vuelve a querer ir a esos mismos lugares donde estuvo a punto de morir o de ser asesinado. Y Dios nos rescata de situaciones bien difíciles y a veces nos descuidamos y volvemos, hermanos, a esas situaciones. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra. ¿Qué cosas hemos oído, hermanos, desde que hemos creído? Hemos oído muchas cosas, hermanos, de la palabra de Dios. Muchas bellas promesas de Dios. Hemos oído de fe, hemos oído de madurez, hemos oído de crecimiento, hemos oído de oración, hemos oído de evangelización, de discipulado. Pero es necesario que si estamos cuidando nuestra salvación, no solamente estemos oyendo lo que se nos predica, ya sea por el líder, por el pastor, por un hermano de la congregación, por un pastor invitado, ¿no? Sino que pongamos en práctica eso que hemos estado oyendo. ¿Para qué? Para que nuestra salvación no sea descuidada. Tenemos que atender, hermanos. ¿Y qué es atender? Es voluntariamente, fíjense, voluntariamente. Atender es voluntariamente poner el entendimiento en nuestra vida espiritual. Tener cuidado en considerar que estoy cuidando de mi salvación. Usted se ha preguntado,
¿Qué estoy cuidando de mi salvación? ¿Estoy cuidando mi vida de oración? ¿Estoy cuidando mi vida de asistencia al templo? ¿Estoy cuidando mi vida en el dar? ¿Estoy cuidando mi salvación en mi tiempo devocional con Dios? Hemos oído muchas cosas, fe, promesas, pero no solamente es oír. Al cuidar nuestra salvación es atender, poner voluntariamente nuestro entendimiento en nuestra vida espiritual. A veces somos muy dados a cuidar nuestro aspecto, pero físico o intelectual, de decir, tengo que superarme, tengo que aprender más, y es muy bueno, pero ¿cuántas veces hemos puesto el atender en nuestra vida espiritual? ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces la salvación, no creen que es así como, esta es mi salvación, y ¡pum!, se cayó. Y ni cuenta nos damos. No. Cuando pasa eso, hermanos, es más fácil que nos demos cuenta. Pero dice la palabra que nos deslicemos. Y deslizarse no es caer rápidamente, sino poco a poco, poco a poco. Y a veces no percibimos eso, por eso descuidamos nuestra salvación. Poco a poco me voy alejando, poco a poco no quiero ir, poco a poco voy descuidando mis tiempos de oración, poco a poco no le doy importancia al consejo de la palabra, poco a poco no le doy importancia a convivir con mis hermanos en la fe, y nos deslizamos. Deslizarse es menos rápido que caer. Por eso a veces el cristiano no percibe que se está cayendo. Lamentablemente, el cristiano no percibe, hermanos, porque no es una caída así, estrepitosa, sino que es un desliz poco a poco, y no percibe. Piensa, no está pasando nada, pero sí está pasando algo. Estamos descuidando nuestra salvación. Y entonces, hermanos, dejamos de congregarnos poco a poco, a veces un domingo, a veces más, y así le vamos aumentando. Y eso es deslizarse de nuestra salvación. No tomamos la cena del Señor. No voy a tomar la cena porque pasó esto. Y al otro mes o al tiempo que siga, no tomamos la cena del Señor. No ofrendamos, no leemos la palabra. Entonces, no caemos así, estrepitosamente, pero poco a poco vamos descuidando la salvación. Cuando no escuchamos, ¿verdad?, el consejo de alguien que nos dice, hermano, no se aleje del Señor. Hermana, es que usted no conoce mi problemática. No la conoce, Dios la conoce, y por eso tienes que estar cerca del Señor. Entonces, hermanos, no descuidemos nuestra salvación. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que es peligroso descuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo y tenemos que cuidarla siempre, hermanos. Vamos a terminar con una porción de la palabra, hermanos, que se encuentra en Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No descuidemos una salvación tan grande, hermanos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y nuestro deber es cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y leíamos, ¿verdad?, al principio, cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Señor nos deja esta pregunta. ¿Cómo escaparemos? No descuidemos nuestra salvación, hermano. No la descuidemos. Ocupémonos en ella. Atendamos. Gocemos de ese privilegio que Dios nos ha dado, de esa gracia. Y ocupemos, atendamos, pongamos nuestra inteligencia, nuestro conocer en cómo estoy viviendo espiritualmente. Me preocupa qué comeré, qué vestiré, qué estudiaré, pero me preocupa también dónde voy a pasar la vida eterna, dónde voy a pasar el tiempo después de la muerte. Ocupándonos de nuestra salvación, la respuesta está segura, en una morada celestial que Dios está preparando para los que le aman. Oramos.
Padre maravilloso, te damos la honra y la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú tienes cuidado de nosotros y no nos dejas. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos que están cuidando su salvación, que no están descuidando su salvación, al contrario, están cada día vigilantes, atentos, atendiendo, Señor. Padre, permite que si alguno se está deslizando, no está cayendo, pero se está deslizando y no se está dando cuenta que se está descuidando, abre el entendimiento, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, aproveche ese descuido para arrebatarle, para quitarle ese regalo tan hermoso que nos has dado, Señor, de conocerte, de aceptarte por fe y de creer en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos. Dejamos este tiempo en tus manos, poderoso Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les recuerdo nuestros tiempos de oración los días sábados a las 8 de la noche. Tenemos una gran lista de necesidades, pero tenemos un Dios grande que escucha nuestras plegarias, hermanos. Y nuestro tiempo de congregarnos, que es los domingos a las 11 de la mañana, y nuestro segundo servicio a las 12:30. En los dos, usted es más que bienvenido, y que el Señor esté con ustedes lo que resta de esta semana, porque Él es un Dios que siempre está atento. Nosotros también cuidemos nuestra salvación. Que Dios les bendiga.